Buenas tardes, mi nombre es Adyaris Uribe, estoy con mi compañera Osmeri Camargo. Somos estudiantes de 10º semestre de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y del programa de licenciatura en Pedagogía Infantil. Este video hace referencia a el escenario 3 de la práctica pedagógica 4 y este es un relato digital, decidimos hacer una línea de tiempo. Entonces, a continuación, vamos a hablar un poco acerca de nuestras prácticas investigativas en nuestros cuatro momentos. Así es. En nuestro momento inicial, en nuestro momento 1, el aspecto más significativo para rescatar fue haber explorado la parte virtual donde, pues de manera muy significativa, pudimos apreciar y observar ese momento con los estudiantes. Muy bien, aquí en la pantalla tenemos una pequeña línea de tiempo general que abarca esos 4 momentos, esos 4 escenarios de las prácticas pedagógicas. Las primeras, como lo mencionó mi compañera anteriormente, se dio a cabo la observación. En este momento implementamos instrumentos tales como la observación participante, la observación y la entrevista. Pillar mis dientes y mi cabello. Partimos de aquí donde teníamos ese deber o esa gran visibilidad de ver más allá de lo que se podía ver detrás de una pantalla. Que de aquí en adelante aquí en este voy a pequeño cumplir con la fragmento de una puntualidad clase de un virtual que tuvimos, reloj. se pueden evidenciar a los niños bastante dispersos, no prestaban atención, estaban en lo suyo, ¿cierto? Cabe mencionar que nuestra intervención en este momento pues era un poco nula, era bastante poca, porque pues nuestro trabajo como tal en este momento era solamente la observación para poder identificar una problemática que pues estuviera haciendo o afectando ese proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes. Samuel, ¿qué es la responsabilidad? Cuéntame. Es ahí entonces donde nosotros, pues, desde allí detectamos y pudimos apreciar la problemática que afectaba a esta población, que son los niños y las niñas del grado de transición. A partir de observar como esa desatención, esa desmotivación que había en los estudiantes, pues decidimos diseñar una ruleta digital. Como lo podemos ver en el video, cada vez que ellos se dispersaban o pensaban en otra cosa, por decirlo así, se giraba la ruleta y pues ellos obviamente tenían que realizar la acción que salía allí. Esa fue una de las experiencias bastante significativas porque digamos que logramos eso que queríamos alcanzar y era tener una atención y una motivación bastante alta que pues se notaba de hecho en las asistencias. ¿Qué encontrábamos allí en ese primer momento de prácticas? Que por problemas externos, pues a raíz de la pandemia también del COVID-19,
muchas personas eran pues de escasos recursos, no tenían las herramientas digitales para poder vincularse a una clase, por lo tanto simplemente no asistían. Los niños como que no tenían como ese proceso real que se debe llevar a cabo en la educación. Correcto. Vemos entonces en el momento 2, pues la recuperación del proceso vivido. Aquí, pues tuvimos la etapa de inmersión, ¿cierto? Donde pudimos ver ya y llevar a cabo lo que son los diarios de campus y las rúbricas. Entonces aquí, en este espacio, pues surge que cuál era la situación inicial antes de la intervención pedagógica, ¿cierto? Nosotros, ya como veníamos diciendo, fue el proceso de observación y pudimos detectar pues las problemáticas que estaban afectando a los estudiantes del grado de transición en su atención, ya sea también por la fatiga, el cansancio, por falta de herramientas digitales y las clases un poco tediosas. Entonces buscamos apuntamos a esas estrategias para ayudar a fortalecer en los niños pues lo que queríamos. Muy bien. Otra de las preguntas que se abordan en este segundo momento de prácticas es ¿qué problemas motivaron la acción pedagógica? Y precisamente es el que hemos mencionado con anterioridad. Es el hecho de que los niños no tuvieron la oportunidad de vivenciar digamos que esa modalidad presencial, porque de verdad en transición se necesita para poder desenvolverse y desarrollar esas habilidades que se necesitan para una primaria. Por lo tanto, esta acción pedagógica surgió a raíz de esta problemática que fue el COVID-19. Aquí observamos un pequeño fragmento del diario de campo. También evidenciamos las reuniones que teníamos con las docentes para poder planificar actividades, estrategias que ellos pudieran avanzar en ese proceso, ¿cierto? Para llevar a cabo un aprendizaje significativo. Correcto, así es. Entonces de allí nos surgen cuáles fueron pues esos objetivos planteados para alcanzar de manera significativa lo que queríamos con los estudiantes. Nuestro primer objetivo fue reconocer los factores que pueden estar influyendo en el bajo rendimiento académico de los niños y las niñas. El segundo es plantear escenarios de intervención lúdicas pedagógicas que permitan fortalecer el rendimiento académico de los niños y niñas. Así es. Y por tercero tenemos impulsar la exploración por medio del juego en los niños y niñas para que permita conectarse con las diferentes actividades académicas propuestas y fortalecer el rendimiento académico en el grado primero, que pues en la actualidad ya estamos con primero. Entonces, estos objetivos nos ayudaron en gran manera pues a llevar a cabalidad lo que queríamos fortalecer y de manera significativa llevar a cabo con el grupo como tal. Así es. Muy bien. Estas fueron algunas de las experiencias de aprendizaje que realizamos en este momento 2. Como lo vemos en el video, pues hay unas pequeñas presentaciones bastante interactivas que se diseñaron, pues que fueron de autoría propia, en donde pues se fortalecía la lectura de imágenes, la lectura y la ortografía. ¿En qué consistía? Pues los niños tenían que identificar o nombrar ese objeto que estaba allí y entonces definir si se escribía con ella o si se escribía con y. De esa manera, que fuera la escritura correcta de la imagen que reflejaba, para que lo pudieran escribir con la ortografía correcta en su momento. También se desarrollaron proyectos de experimentación en donde realizamos pues
y lo tomamos como experiencia de aprendizaje, la cuestión de la germinación, porque pensamos y creemos bastante importante que los estudiantes construyan su propio conocimiento, ¿cierto? Para que ese aprendizaje sea mucho más significativo. Correcto. Ver en ellos cómo ese proceso fue tan vivido, que ellos a diario pues nos contaban cómo era que ese proceso de la germinación iba poco a poco desarrollándose, y ver esa experiencia en ellos que fue tan significativa, que la contaban con tanta emoción de cómo su plantica iba creciendo a medida de que pasaban los días. Claro, y así iban desarrollando bitácoras, iban escribiendo lo que veían a diario, cuáles eran esos cambios que se veían o que, pues, que ellos veían en esa plantica que fue eh, sembrada por ellos mismos. Así es. Entonces aquí podemos ver algunas evidencias donde las planticas de hecho están muy grandes. Así es, sí, muy chévere. Muy bien. En nuestro tercer momento fue denominado inmersión e investigación. Aquí se implementaron listas de cotejo, encuestas, diarios de campo y seguimos con nuestra observación participante como instrumentos y técnicas para recolectar información. Correcto. Hay algo que nos inquieta mucho, pues, y que verdaderamente nos dificultó un poco, y fue el factor del tiempo, ¿cierto? Cuando veamos que de pronto no teníamos que ir todos los días, eso fue una parte de dificultad para nosotros, porque es tan importante pues ver el día a día de nuestros niños y niñas y el avance que ellos iban adquiriendo, que como le decía a mi compañera, si fuera de manera presencial, o sea, si fue presencial, perdón, pero si fuera de manera constante, que fueran todos los días, pues se hubiese podido enriquecer más esa parte que notamos. Así es. ¿Qué evidenciamos al inicio de año de estas prácticas 3? Que los niños estaban en un grado de transición primero. Como lo abordamos anteriormente, ellos no tuvieron la oportunidad de poder estar en una modalidad presencial en transición. Eso es muy importante y fundamental para iniciar esa educación básica en los estudiantes. Por lo tanto, el mal comportamiento y la adaptación fue bastante, digamos que tediosa y complicado de manejar. Por lo tanto, pues diseñamos un cuadro de comportamiento que se llenaba diariamente con stickers de caritas felices y con premios que incentivaban ese buen comportamiento. Ahí estamos observando unas experiencias realizadas, entre ellas fueron las lecturas comprensivas, muy importantes para ellos, la escritura, la matemática, la artística también, porque creemos que todas estas áreas, todos estos aspectos complementan como que ese desarrollo, y son muy importantes porque son, digamos que materias que necesitan un abordaje bastante amplio. Y sí, muy bien, como nos decía nuestra compañera, es importante incluir el juego en medio de las clases, ya que de esa manera pues vemos cómo se enriquece esa parte, cómo se hace más significativa para los estudiantes, pues que lo podamos hacer de esa manera. Y como Silvia nos contaba, pues ellos están haciendo un grado, pues transición primero, donde esa parte no se pudo realizar por la virtualidad, y quisimos implementarlo, y verdaderamente que fue nos favoreció mucho, Claro. pues el proceso también de enseñanza y aprendizaje para los estudiantes. Aquí también tenemos una pequeña fracción
de... bueno, aquí les mostramos unas paleticas enumeradas que realizamos. ¿Por qué? Porque al inicio encontramos unos niños que tenían dificultad al momento de transcribir. Se demoraban muchísimo tiempo escribiendo un parrafito de 3 líneas en el tablero, ¿cierto? Entonces diseñamos estas paleticas para que ellos lo tomaran como una competencia, ¿cierto? Entonces ellos motivando esa parte de la agilidad en la escritura para que ellos tuvieran pues esa mayor emoción de escribir y hacerlo de manera más rápida. Entonces se complementaba la motivación ahí mismo en la escritura y desarrollábamos en ellos las competencias que también les gusta bastante. Y de hecho que también digamos que abordamos en esa parte, que los niños en cualquier clase, así sea que estuvieran escribiendo en el cuaderno viajero, a eso se le llama la agenda, profe, y las paleticas no nos las vas a dar hoy. O sea, fue algo bastante significativo, sí. Porque ellos se apropiaron de ello y ellos querían tomar ese número 1 en la paletica, ¿cierto? Así es, sí. Entonces abordamos la motivación, el comportamiento al momento de revisar y de colocar pues los revisados en los cuadernos. Así es. Correcto, y muy importante, en nuestras estrategias también incluimos lo que fue el juego digital. Es muy importante pues esa parte también en los estudiantes, enriquecer que por medio del juego pues ellos puedan también adquirir nuevos conocimientos. Y aquí, como muy bien lo muestra en la pantalla, también se trata también con palabras que tenían que escribirse de manera correcta, ya sea en su ortografía, y podía seguir y avanzar de manera... Claro, y esto se hace con tiempo. Tenían nada más y nada menos que 20 segundos para elegir la respuesta correcta. Compañera, se nos olvidaba algo, que este juego también fue creado por nosotros también. Estos juegos fueron diseñados y son de autoría propia, por lo tanto es mucho más significativo porque de verdad ha sido un trabajo bastante y tomado muy en serio, sí señora. En serio. Entonces, este juego fue bastante interesante porque abordamos las TIC, algo muy importante en la actualidad, ya que esta es una generación, es una era digital y hay que implementarla sí o sí, pues los niños ya nacen sabiendo o digamos que interactuar con esa parte de la tecnología. Entonces fue muy importante para nosotros abordar esta temática también. Así es, compañera. Muy bien, ahora sí, para nuestro momento 4. No, todavía vamos en la tercera. La lista de cotejo, sí. Bueno, aquí tenemos unas pequeñas, un pequeño fragmento del instrumento que utilizamos. Esta es una lista de cotejo en donde se evidencia que la mayoría de los estudiantes, un 70-75%, responde a las actividades que se les realizan, ¿cierto? A los logros que deben llevar a cabo. Solamente un 15-10% aquí, pues analizando como acá rápidamente, sí se le dificultaba un poco o no cumplían con la situación, pues ya eso debido a factores externos. Así es. ¿Cierto? Entonces, ¿qué factores favorecieron el proceso? Como se mencionó anteriormente, la cuestión de que esta modalidad sí fue presencial y tuvimos pues la oportunidad de, digamos que acercarnos o crear un poquito más de ese vínculo, de esa interacción entre alumno-maestro y alumno-alumno para poder llevar a cabo como que una identificación del proceso, del problema un poco más de cerca. ¿Qué factores dificultaron el proceso? Bueno, uno de los factores que fue el tiempo, que no se cumplió que no se cumplió en su totalidad como queríamos, pero dificultaron un poquito el proceso, pero le dimos manejo a todo esto, que es lo más importante, y tratamos siempre de dar lo mejor en cada una de nuestras clases y experiencias y tiempo que dedicábamos con nuestros estudiantes. Así es. Muy bien. Para terminar, nuestro cuarto momento fue denominado reconstrucción de la experiencia de aprendizaje. ¿En qué consistió este momento? En la evaluación, en darle como un plus a ese proyecto de acción pedagógico que necesitábamos
para darle, digamos que la evaluación, para llevar a cabo las reflexiones, los análisis y pues los resultados de todos estos instrumentos, de toda esta recolección de datos que hemos realizado durante año y medio, casi 2. En esta implementamos los grupos focales, entrevistas y encuestas. Bueno, aquí con nuestro grupo focal, que son los estudiantes, nos damos cuenta que tomamos la reconstrucción de esta experiencia de acción pedagógica, donde tuvimos un viaje al universo. Fue una experiencia muy significativa para ellos. La verdad que nos enriquecen también como nosotros como docentes, de verdad vivir estas bonitas experiencias, donde también aprendemos de ellos también y miramos verdaderamente lo que nos colocamos en los zapatos de ellos, nos metimos también en el cuento y de verdad que se fortaleció mucho esa parte, porque aquí puntualmente pues nos damos cuenta que estamos haciendo un viaje al espacio donde les vamos mostrando a nuestros estudiantes la experiencia de vivir los planetas. Y hicimos un recorrido en el cual cada paso que hacíamos o cada momento que se vivía, pues ellos también se metían en el cuento y vemos cómo en ellos el juego de bajar, de subir, de apropiarse de las cosas, pues fue tan significativo y creo, o sea, que eso quedará siempre en sus mentes, así como también nos quedarán a nosotros también grabadas, la verdad que sí. Fue muy lindo porque, o sea, también nos divertimos con ellos, de hecho, también jugamos. Entonces era muy chévere porque, ¡ay, un meteorito! Todos nos agachábamos, así como se muestra en el video, y ellos se reían. Entonces, bueno, fue muy significativo porque al final, pues realizamos una sustentación, una ponencia, porque pues cada vez que uno desarrolla este tipo de actividades lo tiene que hacer con, digamos que con una finalidad. Entonces nuestra finalidad en este momento era que ellos conocieran esos cuerpos celestes. Entonces, después de ese recorrido, por grupitos los unimos y tenían que darle color a ese planeta que visitamos en el recorrido, en el viaje al universo. Y finalmente, por los mismos grupitos, explicar con sus propias palabras lo que aprendieron de ese planeta. Entonces, aquí podemos evidenciar algunas imágenes y pues los videos de las experiencias vividas. Así es. En este momento también desarrollamos la entrevista. Desarrollamos también La entrevista con la maestra titular, en donde de verdad fue de mucho significado para nosotros, fue algo maravilloso donde a medida de que le preguntábamos a nuestra docente titular la experiencia y la formación que nos venía acompañando y de todo lo que veníamos tratando con las estrategias y demás, fue tan rigurosa
esa entrevista y tan exaltante de pronto de parte de nosotras también, ver de pronto cómo ella pues nos hablaba y nos daba ese ánimo y nos felicitaba por todo lo que nosotros pues implementamos dentro de con sus estudiantes, que también son nuestros, listo. Pero como ella de pronto no abarcó y fue como clara en todo lo que nos quiso decir y de todo lo que coge de nosotros y de todo lo que aprendió, porque como dice ella, esto es un proceso donde aprendemos nosotros y ellas también aprenden también pues de los nuestros. Entonces sí fue una entrevista muy significativa para nosotros, que nos confortó, que nos dio aún más ánimo como para seguir adelante y que sabemos que nuestro trabajo fue hecho con mucho amor, con mucha dedicación y ahí están los resultados verdaderamente de lo que se vivió. Claro, muy lindo porque pues digamos que nos dio como que ese escalón más para poder hacer nuestra labor con amor, con mucha vocación y con mucha innovación y creatividad, que es lo que necesitamos los maestros en la actualidad. También realizamos las encuestas a los estudiantes. Podemos observar aquí en la pantalla que eran 5 preguntas cerradas y cada niño tiene su opinión diferente. En la primera, por ejemplo, le preguntamos, ¿será que te gusta aprender mientras juegas? La mayoría de niños dijeron que sí y aquí unos dijeron que no, pues cada quien decide o tiene su gusto de la forma en cómo decide aprender. Otra pregunta bastante significativa fue, ¿tú le prestas atención a tu profesora mientras te explica y cuál es ese comportamiento, bueno o malo? Algunos respondieron que sí, fueron muy honestos y otros también dijeron que no, o sea, se les entiende y se les valora esa sinceridad con la que respondieron a esta encuesta. Muy bien. Y para finalizar, ¿qué recomendaciones surgen para el futuro? Bueno, pues una de nuestras recomendaciones para el futuro es que todo lo que hagamos, pues lo hagamos siempre dispuestas a aprender de otros, ¿cierto? Siempre somos seres receptores que siempre cogemos lo bueno de lo vivido y de nuestras experiencias. Otra que puedo tener en cuenta o recalcar es tratar de controlar un poco más el tiempo, ¿cierto? Son niños, entonces siempre uno tiene que estar como que a la expectativa de que si no se realiza eso, me toca tener otra actividad estratégica para poder llevar a cabo la actividad, que si un niño no vino, entonces se me cae toda la escenografía. Entonces, siempre tener en cuenta como esos pequeños digamos que desaciertos que se pueden tener en el aula de clases. Listo. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Esto fue todo por hoy y espero que nuestro relato haya sido muy significativo en cuanto a nuestro proceso de práctica y al desarrollo de este proyecto de acción pedagógica. Y recuerden que todo lo que hagan, háganlo con amor. Muy bien.